Hola, buen día. El día de hoy vamos a dar clase, inicio de clase número 19. Y bueno, en la clase 19 nos va a tocar ver marcha. ¿Vale? La marcha, ¿qué es la marcha en los humanos, en las personas? ¿Vale? Es un proceso de locomoción. La marcha es la expresión máxima del aparato locomotor, en la que el cuerpo humano, en posición erguida, obviamente, no se puede dar marcha si no tiene una posición erguida, se mueve hacia adelante, que es lo normal, es lo natural caminar hacia adelante, siendo su paso soportado alternativamente por ambas piernas. No se puede marchar únicamente con una pierna, tiene que ser las dos. Mientras, mientras el cuerpo se desplaza sobre una pierna de soporte, la otra pierna balancea hacia adelante como preparación para el siguiente paso. Entonces nosotros siempre vamos a usar una pierna para balancear y otra pierna de apoyo. Y después va a ser al revés. La pierna que se usó de apoyo ahora va a ser la de balanceo. Los componentes de la marcha son: uno es la longitud del paso completo, que es decir, es la distancia lineal entre los sucesivos puntos de contacto del talón del mismo pie. Es decir, el mismo pie que empezó la marcha es el pie que debe de cerrar la marcha. No es uno y uno, es el que empieza, debe de terminar. Entonces, si empezó el pie derecho, hasta que otra vez el pie derecho contacte, termine de despegar los pies, los dedos del pie, es cuando se acaba la longitud del paso completo. ¿Vale? Se cuenta entonces, como está aquí en el dibujo, la longitud del paso completo. Podemos ver aquí el pie derecho, cómo empieza y cómo termina otra vez, empieza otra vez en choque de talón. Entonces, esa es la longitud de un paso completo. Un paso completo, o lo que el podómetro cuenta, se supone que es esto, la longitud del paso completo. Después seguimos con la longitud del paso. La longitud del paso es la distancia lineal en el plano de progresión entre los puntos de contacto de un pie y el otro pie. La mitad en centímetros de la longitud del paso completo. Entonces, la longitud del paso es la distancia que hay entre un pie y otro pie. Cuando uno se tiene enfrente y cuando uno está enfrente y el otro atrás, esa es la longitud del paso. Y la longitud del paso completo es el pie que empezó la marcha, es el pie que vuelve otra vez a chocar el talón contra el piso. Entonces, esos son los dos primeros componentes de la marcha: longitud del paso completo y longitud del paso. Y ambas nosotros tenemos que observarlas en la marcha. Los otros componentes, el tercer componente, perdón, es la cadencia. La cadencia es el número de pasos por unidad de tiempo. Pasos por minuto aproximadamente son 117 o no menor a 60 pasos por minuto, que es lo que nosotros debemos de ver. Cuando se rehabilita la marcha, se supone que nosotros debemos de ver esta parte de la cadencia. Cuando ya hay una fuerza en los músculos de pierna, y bueno, ya hay fuerza en todos los músculos del cuerpo en general, porque ya les dije que la marcha es la máxima expresión del aparato locomotor. Debemos de medir esto, de entre 117 a 60 pasos por minuto en un aproximado. ¿Ah? Entonces, esta es la cadencia, el número de pasos por unidad de tiempo, pasos hablando de longitud de paso completo. ¿Okay? Esto es lo que estamos hablando en la cadencia. El cuarto componente es la anchura del paso, la distancia entre la línea media de un pie y la línea media del otro pie. Es decir, los pies nunca deben de estar juntos cuando caminamos, ni uno atrás del otro. Siempre deben de tener aproximadamente entre 5 o 10 centímetros de separación, dependiendo de cada persona. Pero siempre deben de tener esa separación. No pueden ir caminando sobre una misma línea. ¿Okay? Es la marcha normal. Ya sé que hay tipos de profesiones o demás que nos obligan a modificar nuestra marcha para
obviamente para nuestro trabajo. Entonces, ahí nuestra marcha se va a modificar. O únicamente, por ejemplo, en los modelos, esta marcha de un pie tras el otro lo tienen durante la pasarela, durante su trabajo. Después de su trabajo, se supone que no deberían de tener esta marcha. O también está presente este tipo de marcha de esta anchura de paso, no es la adecuada, por ejemplo, en los militares o en las personas que se dedican a marchar. Otro componente de la marcha es el ángulo del pie, el ángulo en el cual normalmente se desvía la punta del pie hacia afuera de la línea de progresión de entre 6, 7 y 6, 8 grados. La distancia promedio de un paso es de 38 centímetros. Ok. El ángulo del pie, los pies no pueden estar, la punta del pie no puede estar mirando siempre y totalmente hacia el frente. Tiene que, debe tener alguna angulación, esto porque por la alineación de nuestras coxas, cómo están ubicadas y situadas nuestras coxas, cómo está articulando el fémur con respecto a las coxas. Es importante esta angulación del pie. Otro dato aquí que nos da que la distancia promedio de un paso es de 38 centímetros aproximadamente. Entonces, la longitud de un paso aproximadamente son 38 centímetros. Aproximadamente, dependiendo de cada persona. ¿Ok? 38 centímetros en la longitud del paso completo. Entonces, perdón, en la longitud del paso. Entonces, en la longitud del paso completo tenemos 46 centímetros aproximadamente. Entonces, la longitud de un paso completo aproximadamente son 46 y en la longitud del paso aproximadamente son 38 centímetros. ¿Vale? Entonces, esos son los componentes de la marcha. Debemos de tener longitud de paso completo, una longitud del paso, una cadencia, la anchura del paso y el ángulo del pie. Son factores que nosotros debemos de tomar en cuenta para que componen una marcha. Después vamos a seguir con las fases de la marcha. La primera fase es la fase de apoyo. ¿Ok? Donde se hace el contacto del talón, que se refiere al instante en el que el tacón de la pierna va a tocar o el talón de la pierna a avanzar va a tocar el piso. Ese es el primer paso. El segundo paso es un apoyo plantar, que es pie sobre lo plano. Se refiere al contacto de la parte anterior del pie con el suelo, o sea, totalmente el pie sobre lo plano. Dedos, planta y talón contacten totalmente con el piso. Apoyo medio, que ocurre cuando el trocánter mayor está alineado verticalmente con el centro del pie, visto desde un plano sagital. Es decir, en una de las clases pasadas vimos postura y vimos que en la postura debemos de tener una alineación en nuestra vista lateral, conducto auditivo, hombro, cadera, rodilla, malleolo externo. Coincide con el apoyo medio. Cuando pasamos nuestro peso justamente arriba de todas estas estructuras, se da el apoyo medio. Después, elevación del talón ocurre cuando el talón se eleva del suelo. Una vez que ya pasamos todas nuestras estructuras sobre ese apoyo medio, nos vamos a desplazar hacia el frente. Se empieza a despegar el talón del piso, el contacto, el talón de piso, el talón que chocó contra el piso, pasó pie sobre lo plano, se está despegando del piso. Y el último despegue del pie ocurre cuando los dedos se elevan del suelo. Cuando pasamos el pie de atrás hacia adelante, hacemos contacto de talón, pie sobre lo plano y al último hacemos una extensión de deditos de pie para poder tomar ese impulso. Si ustedes hacen así con su mano, van a tener ese impulso. Entonces, es el impulso o esa extensión de dedos de pie la necesitamos como impulso para dar el siguiente paso. Tenemos la fase de oscilación que se va a ver como aceleración.
balanceo medio y desaceleración. La aceleración se va a caracterizar por la rápida aceleración del extremo de la pierna inmediatamente después de que los dedos dejan el suelo. Una vez que los dedos despegaron del piso, esa fuerza que ejercen los dedos sobre el piso al momento de despegar la punta del pie, va a ejercer una aceleración. Necesitamos ese impulso que los dedos del pie, la extensión de los dedos del pie dan para acelerar el paso. Si nosotros nos saltamos esa fase de despegue de pies, despegue de punta, o bueno, si despegue de punta del pie, la aceleración es imposible o se va a dar muy forzada. Entonces, esa es la aceleración. Una vez que los deditos despegaron del piso, se da la aceleración. El balanceo medio, vean cómo coincide. Bueno, perdón, el balanceo medio es la pierna balanceada pasa a la otra pierna moviéndose hacia adelante de la misma, ya que está en fase de apoyo. Okay. Una vez que se despegaron los deditos del pie, el pie que estaba atrás pasa adelante. Ese es el balanceo medio, en el momento que el pie de atrás pasa adelante con la ayuda de la aceleración. Y el último, la desaceleración, que está caracterizada por la desaceleración de la pierna, que se mueve rápidamente cuando se acerca al final del intervalo. La desaceleración se da cuando se va a dar el choque de talón. Cuando se va a dar el choque de talón, desaceleramos para que no sea un impacto fuerte sobre nuestro pie. ¿Okay? Entonces, aceleración cuando se despegan los deditos del piso, que da esa fuerza, esa potencia para pasar a un balanceo medio, el pie de atrás hacia adelante, y la desaceleración cuando vamos a chocar otra vez talón sobre el piso. Algo muy importante es que mientras una pierna está en apoyo, la otra está en fase de oscilación. Cuando una está en apoyo, la otra está en fase de oscilación. Cuando una está en apoyo, la otra está en fase de oscilación. Siempre. No, las dos piernas no pueden estar oscilando, las dos piernas no pueden estar en apoyo. Entonces, las fases independientes es fase de apoyo. Vean cómo está aquí el choque de talón, pie sobre lo plano, balanceo medio. El balanceo medio que se da sobre el pie sobre lo plano, y al último el despegue de puntas. Y tenemos la fase de balanceo. Vean cómo el despegue de pie, pasamos el pie de atrás hacia enfrente, y la desaceleración cuando chocamos el talón con el piso. Las fases de la marcha, otra vez vamos a verlas un poquito más específicas, perdón. El periodo donde el pie está en contacto con el piso, tenemos un contacto. La fase de contacto comienza con apoyar el talón en el borde lateral del calcáneo, la tibia internamente rota, perdón. Ya les dije, si no se acordaban en la primera clase, la segunda que les di aquí por línea, les dije que tenía una pequeña dislexia, una pequeña disgrafia. No me han visto escribir, pero tengo una pequeña disgrafia. He escrito la misma palabra millones de veces, pero la sigo escribiendo mal, ¿no? Entonces, tengo por ahí una pequeña dislexia, disgrafia, entonces luego me trago cuando hablo un poquito. Bueno, la fase de contacto comienza con apoyar el talón sobre el borde lateral del calcáneo, la tibia internamente rota. Cuando nosotros vamos caminando, no ponemos inmediatamente el pie sobre lo plano, o hacemos tal cual choca de talón, pie sobre lo plano, después de puntas. No, tiene un mecanismo. Vamos a chocar el talón y vamos a hacer como una ligera inversión al momento de caminar. Ya sabemos que es inversión, entonces no es algo extraño que yo les esté diciendo. Hacemos una pequeña inversión cuando se hace choque de talón y se va a pasar de choque de talón a pie sobre lo plano. Se hace una ligera inversión de pie y al mismo tiempo que se hace una ligera inversión de pie, nuestra tibia rota hacia interno, se hace como una pequeña
cizalla. Una se hace hacia externo y la otra hacia interno. El quinto metatarsiano hace contacto con el suelo y el pie continúa rotando medialmente hasta que los metatarsianos soportan completamente el peso. Entonces, esa pequeña inversión sobre la que nosotros pisamos cuando estamos totalmente en contacto con el piso, las rotaciones tanto de la tibia como de los tarsos se quitan, se desaparecen y vuelven a estar totalmente lineales. El contacto medio es la fase de contacto medio, convierte el pie de un adaptador móvil a un nivel rígido. Es decir, una vez ya que se dio este paso de la ligera inversión que se hace, de la pequeña rotación que se hace sobre la tibia, todos nuestros huesos se alinean, todos los huesos de nuestro miembro pélvico se van a alinear para volverse rígidos, ya que nuestro peso va a estar siendo soportado por esta estructura. Entonces, debe de ponerse fuerte y rígido para que nuestra pierna pueda aguantar nuestro peso. Durante esta fase, la tibia rota, preparando el pie para la fase propulsiva. Okay. Una vez que ya pasamos del contacto medio y vamos a pasar a la fase de propulsión, comienza con el ascenso del talón, el despegue del talón. Después del ascenso del talón, la articulación subtalar se acerca a la posición neutral, por lo cual la parte delantera y la parte trasera se juntan para permitir el levantamiento de los dedos del pie. El pie continúa con su supinación o inversión de pie durante el levantamiento de los dedos de pie con rotación de tibia externa. Una vez, ahora todo es como al revés el contacto. Se pisó en una pequeña inversión y la tibia hizo una rotación interna. Ahora para la propulsión o pasar de pie sobre lo plano para el despegue de puntas, se hace una ligera inversión y la tibia va a girar hacia externo para pasar a una fase de balanceo. ¿Okay? El periodo donde el pie no está en contacto con el piso, lo que primero vimos fue el periodo donde el pie está en contacto con el suelo. Ahora, periodo donde el pie no está en contacto con el suelo. Perdón, tengo un poquito de sopa, la verdad. Y aquí, a diferencia de nada más, son dos. El primero, comienza con la punta del dedo levantada. No sé si se han fijado que cuando ustedes van caminando descalzos, la punta del pie siempre la tenemos levantadita. ¿Okay? Entonces, ahí vamos a comenzar. Y está levantada cuando nosotros pasamos el pie de atrás hacia enfrente, levantamos la punta del pie. En ese punto ambos pies están en contacto con el suelo al mismo tiempo. Esto es también conocido como una doble fase de soporte. En la caminata, en la marcha, cuando en el deporte de marcha, de maratón, una regla básica es que para que se considere marcha, para que se considere caminata, los dos pies deben de estar siempre en contacto con el piso. No sé si han visto que los van grabando con cámaras, van grabando su marcha precisamente para ver que no hagan trampa. Si uno de los dos pies no está en contacto con el piso, se considera que el participante está corriendo y no está caminando. Ambos pies están en contacto con el suelo al mismo tiempo. Eso también es conocido como un doble soporte. Vamos a ver tantito en qué punto de la marcha se da esto. Y vean, por ejemplo, se da aquí. Al principio, en fases de apoyo, los dos pies están en contacto con el piso. Mientras uno está en punta, el otro está el talón. Entonces, ambos pies están de apoyo. ¿Okay? Como el pie continúa recobrando su posición, la tibia rota externamente, la parte delantera y trasera otra vez se juntan para girar el pie dentro de un nivel rígido y prepararlo para la fase de contacto de fase de postura. Otra vez, cuando se va a dar el choque de talón, todo nuestro miembro pélvico se tiene que alinear. ¿Para qué? Para que sea soportada la fuerza que nosotros ponemos sobre el piso y no nos la rebote, sino que se quede en el piso.
¿vale? Otra, una forma más específica de ver la marcha. Determinantes de la marcha. El centro de gravedad. Perdón, tiene un 4, no sé por qué tiene un 4. El centro de gravedad es un determinante para la marcha. Si nuestro centro de gravedad no está dentro de su eje, no está dentro de las estructuras por donde debería de pasar, nuestra marcha va a ser deficiente. Entonces, el centro de gravedad del cuerpo se encuentra a 5 centímetros enfrente de la segunda vértebra sacra. Enfrentito de nuestro sacro se encuentra. Para tener estabilidad, el centro de gravedad debe ser llevado por encima de la extremidad que actúa como soporte. Para tener estabilidad, el centro de gravedad debe ser llevado por encima de la extremidad que actúa como soporte. Nuestro centro de gravedad siempre va a estar presente en la pierna donde vamos a hacer nuestro soporte o donde pasemos en este apoyo medio. En este apoyo a medio, que es donde el pie está en el piso, está presente nuestro eje de gravedad, nuestro centro gravitatorio. Cuando uno se para sobre la pierna izquierda, el centro de gravedad debe de desviarse hacia la izquierda y luego desplazarse hacia la derecha. Al pararse sobre el lado derecho, totalizando un recorrido de unos 15 centímetros. Entonces, vean cómo el eje de gravedad no va totalmente recto, sino va como una pequeña S, va como en una ligera serpiente, porque el eje de gravedad se va a mover donde nuestra pierna esté, tengamos esa fase de apoyo total. ¿Vale? Vean aquí, por ejemplo, en un desplazamiento vertical, cómo nuestro eje de gravedad va bajando y va subiendo. Aquí en esta ilustración vemos cómo el eje de gravedad va como en una pequeña S, va curveándose. Aquí va como de arriba hacia abajo. Cuando abrimos las piernas para abrir el compás, para realizar la marcha, nuestro centro de gravedad se encuentra un poquito abajo. Cuando pasamos a las dos piernas de apoyo, vean cómo nuestro eje sube, ¿no? Entonces, cuando vamos caminando, no vamos caminando linealmente, sino que vamos arriba, abajo. Pero esto es ligero, son como 2 centímetros lo que realmente bajamos y subimos al momento de nuestra marcha, y por lo cual, pues, no se nota mucho. Hay personas que parece que van saltando también. Ahí sí se nota muchísimo el desplazamiento vertical de nuestra línea gravitacional, ¿no? En un desplazamiento horizontal, vean cómo se va a mover de una cadera a la otra, de una a la otra, de una a la otra. Cuando se va moviendo de una a la otra, nuestro eje, nuestro centro de gravedad, que está totalmente en el centro, se desplaza hacia el lateral 2.5 centímetros, 2.5 centímetros, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, dependiendo de qué pierna se use para hacer ese balance medio. La transmisión de las fuerzas a través de las extremidades superiores también es importante. Cuando nosotros vamos caminando, no es normal y no es natural mantener nuestros brazos súper pegados a nuestro cuerpo, que no se muevan, ya que los miembros superiores van a dar impulso y dan un sentido opuesto a los miembros inferiores. Cuando vamos caminando con la pierna derecha, nuestro hombro izquierdo, nuestro brazo izquierdo, hace esa transmisión de la fuerza, ¿vale? Y siempre van a ir en sentido opuesto como nosotros vayamos, con qué pierna vayamos avanzando. El aumento de la amplitud de la flexión de hombro ocurre en el apoyo del miembro opuesto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en la flexión del miembro opuesto y como la otra mano, también el otro hombro también va a hacer ese pequeño apoyo en nosotros. La máxima extensión de hombro se da en el momento de apoyo de talón sobre el mismo lado. Perdón, dice. Entonces, es muy importante esa transmisión de fuerzas a través de las extremidades superiores, ir moviendo el torso o ir moviendo la cintura escapular junto con la cintura pélvica
en un sentido opuesto para hacer esa transmisión de fuerzas. Eso también se le considera como otro tipo, perdón, una cadencia. Esa cadencia que tenemos al caminar cuando ponemos las dos cinturas, la pélvica y la cintura escapular. Los factores que influyen en una marcha es muy importante checar la naturaleza del piso. No es lo mismo caminar sobre loseta, que caminar sobre tierra, que caminar sobre pasto, que caminar sobre, caminar abajo del agua. Es muy importante checar la naturaleza del piso para que nuestra marcha o la inspección de la marcha del paciente sea la adecuada. El calzado también es un factor que va a influir en la marcha. El tacón, lo recomendado es que el tacón sea no mayor a 5.5 centímetros. A 5.5 centímetros de tacón todavía nuestra marcha es normal y es la adecuada. Más allá de 5.5 centímetros, nuestra marcha se empieza a alterar. Y entonces todo esto de fase intermedio, fase de balanceo, fase de apoyo, ya no va a ser el correcto. La capacidad de amortiguación que tenga nuestro calzado, el peso del calzado es importante. Ahora, hoy en día están saliendo zapatos súper ligeros que no pesan absolutamente nada. El material del zapato es importante. Si nuestro material está muy desgastado y nos empieza a molestar el pie, pues obviamente nuestra marcha va a cambiar y se va a modificar. Control de movimientos, que nosotros controlemos esas fases de oscilaciones, esa fase de aceleración, desaceleración, el mover nuestros brazos, que no sea de forma exagerada, ni tampoco muy pegados al piso, al cuerpo. Y el tamaño del calzado, un calzado que sea adecuado a nuestro pie. Si sabemos que calzamos del 5, no nos vamos a meter un zapato del 4, sabemos que calzamos del 7, no nos vamos a poner un calzado del 8. Entonces, el tamaño del calzado es importante para la marcha. El vestido, que no llevemos una ropa muy ajustada. La profesión a la que nos dediquemos, ya les dije, por ejemplo, las modelos, pasarela, pues modifican totalmente su marcha. Si se dedican a algo de la milicia, también es importante esa parte de la profesión, también nos va a modificar mucho nuestra marcha. Consumo de sustancias tóxicas como el alcohol, drogas, demás, que causa un efecto sobre nuestro sistema nervioso y va a hacer que nosotros seamos descoordinados al caminar. El transporte de carga también es importante y la práctica deportiva, dependiendo si hacemos deporte, si no hacemos deporte. Si se supone que hacemos deporte, nuestra marcha debe de ser mejor que a una persona que es sedentaria, que entonces esos factores que influyen en la marcha también son muy, muy importantes. La talla, género, no tenemos la marcha igual los hombres y las mujeres por la forma de nuestra pelvis. Dependiendo del tipo de raza, algunas bibliografías así lo sugieren. Si estamos cansados o no, que esto de la raza se supone que en estos años debe desaparecer, no debe de ser un factor que influye en la marcha, pero mientras esté en la bibliografía, pues se va a seguir poniendo. La parte de la fatiga, que no estemos muy cansados cuando caminemos, que si sabemos que aguantamos una hora caminando, pues la segunda hora ya no vamos a caminar igual. El peso, acuérdense que nuestro cuerpo está diseñado para aguantar el doble de nuestro peso, hablando de nuestro peso normal. Si yo sé que mido 1,80, o bueno, no mido 1,80, si yo sé que mido 1,60, mi peso no debe de sobrepasar los 60 kilos, perdón, los 70 kilos. Entonces, mi cuerpo está diseñado para aguantar 120 kilos de peso, porque mi normalidad sería 60 kilos. No que peses 80 kilos, midas unos 60, peses 80 kilos, entonces tu cuerpo no está diseñado para aguantar 2 veces 80, está diseñado para aguantar tu peso normal 2 veces. Entonces, una persona que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, su marcha va a cambiar en su totalidad. ¿No? Entonces,
tengan en cuenta todos estos factores que también van a influir en la marcha. La espasticidad también va producida por una parálisis cerebral, algún traumatismo cerebral, también va a causar una espasticidad en los músculos, que es cuando los músculos se vuelven plásticos, ¿vale? Ni están, se vuelven, perdón, totalmente rígidos, se hacen espásticos los músculos. Perdón, dificulta la acción excéntrica de los músculos durante durante la fase de apoyo. Entonces, esta marcha espástica va a impedir que nosotros podamos hacer los movimientos articulares correctos para que nosotros podamos caminar. Alteraciones de la coordinación que impiden controlar el tiempo y la intensidad de la acción muscular, como en ingesta en el abuso de sustancias tóxicas. Las alteraciones de las secuelas de la actuación muscular se debe a la espasticidad y deficiencias de coordinación, y por lo tanto la acción muscular durante la marcha se puede ver alargada, acortada, ser continua o ser ausente. ¿Okay? Entonces, las alteraciones de la secuencia de la actuación muscular tiene que ver mucho con esta parte de tanto de los músculos, o principalmente de los músculos gravitatorios. Si los músculos gravitatorios no los tenemos correctamente ejercitados, de acuerdo a nuestro peso, talla y demás, la alteración de la marcha se va a ver evidente. La alteración de la propiocepción es una causa importante de la alteración de la marcha, ya que priva al paciente de la información sobre la posición articular, así como de la sensación de contacto con el piso. Por ejemplo, la alteración de la propiocepción es cuando tuviste un esguince y tienes miedo de esguinzarte otra vez el tobillo, por lo cual tu propiocepción va a alterar tu marcha, ¿vale? Como lo dice aquí, priva al paciente de la información sobre la posición articular, ¿vale? Entonces, esa parte hay que poner a nuestros pacientes que estamos educándoles la marcha ejercicios de propiocepción para la marcha, ¿okay? Que otra vez empiecen a reconocer su posición articular. La deformidad, debilidad muscular, dolor y control neurológico en déficit van a hacer que la marcha se vea afectada. Perdón, es que tengo como hipo. Ok, finalmente tenemos marchas patológicas. Si nosotros tenemos marchas patológicas, nosotros no somos los candidatos ideales para atender, por ejemplo, una marcha hemipléjica o una marcha en tijeras, que es cuando los pacientes no tienen flexión de rodilla, que van caminando literal como tijeritas. Es de ni apráxica, ni atáxica, vestibular, menos vestibular. Nosotros podríamos hacer algo sobre estas marchas a nivel quiropráctico, pero quien mejor atiende pacientes neurológicos definitivamente es el fisioterapeuta. El fisioterapeuta va a poner ejercicios para atender marchas hemipléjicas, atáxicas, vestibulares y demás. Entonces, cuando yo presencio una marcha en un paciente de este tipo, los mando inmediatamente con el fisioterapeuta. Pueden tener un tratamiento quiropráctico, pero un tratamiento quiropráctico no le va a quitar la marcha hemipléjica o la marcha atáxica. ¿Quién es el mejor capacitado para esto? El fisioterapeuta. También tenemos marchas circulatorias, como es por ejemplo la claudicante, y musculoesqueléticas, la marcha de pingüino, que es cuando caminan con los pies para afuera, digo para afuera como si uno apuntando a un lado y el otro apuntando hacia el otro, nuestra marcha de pingüino, la antiálgica y las marchas disimétricas, que no damos la misma longitud de paso de un lado que con una pierna derecha que con la pierna izquierda. Entonces, la marcha se vuelve dismétrica, no es lo mismo.
Entonces, observen a las personas caminar, desde si van en el metro, en el camión, en el lugar que ustedes quieran y gusten, observen la marcha de los pacientes, observen, perdón, de las personas, observenlas. De verdad observen esa marcha que tienen los pacientes y van a poder encontrar el origen del dolor de las personas, ¿vale? No flexiona la rodilla al caminar porque a lo mejor duele la zona lumbar. Entonces, vean, observar la marcha o hacer el examen de la marcha me va a ayudar a determinar bueno, sí, me va a ayudar a determinar junto con las demás fases de mi exploración física, me va a ayudar a determinar el origen del dolor de mi paciente, por qué mi paciente está claudicando, por qué mi paciente está caminando con falta de movimientos articulares, por ejemplo, por qué no está haciendo una plantiflexión al momento de caminar. Ya sabemos que la plantiflexión la vamos a necesitar en el despegue de puntas, se hace una plantiflexión, y en el choque de talón se hace una dorsiflexión para poder levantar la punta y chocar el talón. ¿No? Porque mi paciente no está haciendo una inversión de pie cuando camina, o está haciendo una excesiva rotación de cadera, o no está moviendo los brazos cuando camina. Entonces, debemos observar a nuestros pacientes. Ya después les pasaré la clase práctica que tenga yo con mis alumnos para que vean esta parte de la marcha. Ok. Falta la clase práctica de esta parte de la marcha. Y bueno, hasta aquí concluimos su clase número 19. Por favor, tengan en cuenta todos los componentes de la marcha. Ya que son, todo, perdón, lo del examen postural que vimos la clase pasada, o antepasada, no recuerdo, y conjúguenlo o conjúntelo con esta parte de la marcha. Intégrenlo todo, integren marcha, postura, reflejos, miotomas, dermatomas, todo es parte de uno, no lo vean, nunca vean cosas separadas. Siempre, obviamente la exploración se hace separado, pero al final de cuentas siempre traten de integrarlo, por favor. Bueno, los veo en su próxima clase.